Ishmael. Parashat Matot Masei. Esta parasha no tiene una sección del Zohar Kadosh. Sin embargo, utilizando el mismo método de excavación, podemos decirle, sobre la Torah, podemos encontrar en esta parasha conocimientos muy importantes para nuestra vida que nos van a ayudar, como toda la Torah nos ayuda a tener una vida sana con una espiritualidad pura e íntegra, sin adulteraciones. Así que esta parasha nos enseña acerca de, en el sentido pshat, en el sentido literal, nos enseña acerca de los votos. Si una persona hace un voto, por un ejemplo, una mujer hace un voto de no comer sandías, el esposo puede revocar ese voto. Si la mujer hace un voto de no tener relaciones maritales, aunque perfectamente puede, de acuerdo con las leyes de pureza en la familia. Que las leyes de la pureza en la familia es que la mujer, cuando tiene la menstruación, no se une con su marido hasta 7 días después que la menstruación para. Ella entra en el mikve. Cuando entra en el mikve es pura y puede tener relaciones perfectamente según las reglas y regulaciones de la Torah. Hay todo un tratado de la Gemara del Talmud que habla acerca de estas leyes, llamado Masechet Nidá, tratado Nidá, que quiere decir una mujer que se encuentra bajo la menstruación. Pero este no es el caso de hoy y no es el punto de hoy, porque esta parasha se llama Matot y Masei. Matot quiere decir no quiero utilizar la palabra decreto porque no es un decreto, pero tiene que ver con el decreto. Es como un voto, una persona que hace un voto. Y la Torah más que todo se enfoca en las reglas de los votos, en que el esposo puede anular los votos de una mujer, que el padre de la mujer puede anular esos votos. Los comentarios de la Torah nos explican que esto es así en un sentido no muy profundo de entendimiento, pero sigue siendo una forma de entenderlo más llegada al sentido literal, que es que cuando una mujer tiene votos así raros de que no puede tener relaciones, por ejemplo, la mujer toma sobre ella no tener relaciones por 3 meses cada año. 3 meses cada año no tiene relaciones. Y eso es algo que, según la ley, puede tener relaciones. Pero ella quiere tomar un voto. Es un poco similar como el voto del Nazir. Nazir en hebreo quiere decir un judío normal que toma un voto de no tomar vino, de no embriagarse, de no cortarse el cabello, apartarse de la sociedad, dedicarse a la espiritualidad. Y aquí que vamos a contar un poco del Nazir, porque hace un voto, se le llama un voto, un nedar. ¿Qué quiere decir un voto? Como ya explicamos, es algo que tú tomas sobre ti mismo. Por ejemplo, esta semana he decidido hacer un voto, y esto es verídico. Antes de entrar al tema del Nazir, hay que comentarlo, de que decidí tomar un voto de no tomar soda hasta cierto punto. Y Dios conoce mi voto. Ese es un voto. No voy a tomar soda hasta una determinada circunstancia. Igual que el Nazir se parece un poco, no toma vino, uva, que
que es algo que da mucho placer y que todas las fiestas se hacen con vino y con uva, con fruto de uva, vino o jugo. La halajá te prescribe, si no puedes tomar vino, puedes tomar jugo de uva siempre y cuando sea kosher. Entonces, similarmente a eso, el Nazir dice: no voy a tomar uva, nada que tenga que ver con la uva, ni jugo de uva, ni vino, no me voy a cortar el cabello, etcétera, etcétera. Y más extendidamente podemos ver las leyes de los votos en el Talmud, en el Tratado de Nedarim. No vamos a entrar en la halajá de los votos y que en sí es detalladamente y cómo se hace y cuáles son las reglas y qué pasa si no lo cumplo y qué tengo que hacer, porque eso es técnicas, prácticas que se hacen normalmente en los grupos religiosos. Pero el Nazir toma ese voto y la Torah lo llama pecador, dice que es una persona que no es bueno en un lado, pero es el único punto en la Torah que la Torah lo llama Kadosh. La Torah llama al pueblo de Israel Kadosh. Kadosh quiere decir santo, pero refiriéndose a un individuo solamente, solo al Nazir, que significa nazareo, hacer el voto de Nazarato, que no quiere decir, no tiene nada que ver con Nazaret, no tiene nada que ver con eso, es una ciudad en Belén, tiene nada que ver. Aquí es otra cosa aparte. Pero el Nazir, si uno ve las letras de Nazir, cambiando el tema, te da Ner y una Zain en medio. Ner Zain. Si uno permuta las letras, agarra la Zain, la pone a un lado, te da la palabra Ner, que significa vela, y la letra Zain, que significa la espiritualidad. Siempre que veamos la letra Zain hace alusión a la espiritualidad. Por eso dice que el bastón de Moshe Rabenu era la letra Zain en el Zohar Kadosh. ¿Por qué dice que era la letra Zain en el Zohar Kadosh? Y por qué el bastón podía hacer tantos milagros, entre comillas. Porque era la representación de que la espiritualidad está por encima del mundo físico y que la raíz de este mundo físico es el mundo espiritual. No voy a entrar en detalle acerca de este tema. El punto es que Ner hace alusión, tal como Shlomo Amelech dice, Ner mitzvah Torah or en los proverbios, que Ner, traducción, vela, es un precepto y la Torah es luz. Que quiere decir que aquel que conoce el secreto de los preceptos. ¿Por qué? Porque la letra Zain es el inicial de la palabra Sot, viña. Tiene que ver de qué se saca de la viña, el fruto de uva. Y después con ese fruto de uva, ¿qué se hace? Yayin, vino. En hebreo, vino tiene la numerología de la palabra Sot, secreto. Siempre que habla de viña o de vino, hace alusión al secreto. El Nazir, una persona que toma votos, que se extiende más allá de lo que dice la Torah, es porque conoce el secreto y tiene el mérito que se le revelen los secretos de las mitzvot. Cuando una persona comprende la profundidad de las mitzvot, es prácticamente imposible que no las termine haciendo. Entonces, básicamente el tema de esta parashá es acerca de los votos. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Pero resulta ser que hay dos parashiot, Tamatot y Tamasei. Masei quiere decir acciones. Pero vamos a tratar de enfocarnos hoy en día en un breve mensaje que
es el poder de la palabra de una persona. La Torá prescribe que si el nazareo para convertirse en nazir, que vamos a utilizarlo como un ejemplo como de votos, como una persona hace un voto de no tomar vino, de no cortarse el cabello, de apartarse. Tiene que declarar ante el Cohen Gadol que hizo un voto. Cuando el nazir declara que hizo el voto, a partir de ese momento empieza su nazarato y no puede tomar vino, no puede tener contacto con el vino. Y el propio nazir tiene un plazo que él designa para cumplir mientras tanto con ese voto. Y vemos aquí que todos los votos que prescribe la Torá, en las leyes de la Torá, en esta parashá, tienen que ver con el habla, con lo que la persona dice. Por eso si uno habla con un judío religioso, muchos dicen bli neder, bli neder, bli neder. ¿Por qué bli neder? ¿Qué quiere decir bli neder? Sin voto, sin voto, sin voto. Voy a hacer tal y tal cosa bli neder, sin voto. ¿Por qué? Porque como la persona que haga el voto según las leyes de la Torá no cumpla con el voto, esa persona tiene un pecado a causa de ese voto. El creador lo juzga como si hubiese transgredido una mitzvah de la Torá de no hacer, dependiendo de la naturaleza del voto en sí. Porque también puede ser que la persona diga que voy a hacer un voto que voy a darse acá todos los días, o voy a hacer un acto de bondad todos los días, bli neder, bli neder. Una persona puede hacer un voto así y ese voto se le cuenta como un precepto que toma sobre sí, fuera del hecho que la Torá prescribe esos preceptos, pero también agrega un valor adicional, la palabra de una persona. En el casamiento, según las reglas de la Torá, la persona dice una frase, y a partir de que esa persona dice esa frase, en español es: tú eres consagrada para mí conforme a la ley de Moshe, y le entrega un anillo. En el momento que la persona dice eso, en hebreo, esa mujer se convierte en de suya y no puede ninguna otra persona tocarla. Si toca otra persona, otro hombre, a esa mujer, eso es adulterio. Porque en el momento que dijo las palabras, tú eres consagrada para mí, etcétera, etcétera, ahí en ese momento entra en vigencia las reglas como si tú fuesen una pareja casada. Entonces vemos aquí nuevamente el poder de la voz, de la palabra. Si uno observa la palabra para decir voz, que con la voz se hacen los votos, es kol. La palabra kuf, vav, lamet. Esta palabra empieza con kuf. Si uno ve la letra kuf, tiene forma de un cuello y una lengua. Y este es uno de los secretos de la barba. Porque es importante dejarse crecer la barba. Tener una barba trae misericordia. Aparte de los secretos que tiene la barba, según la Kabbalah, no voy a entrar en eso porque se nos va el tiempo, pero la barba en sí representa la conexión entre la lengua y el conocimiento que uno tenga, porque el cuello siempre representa el conocimiento y la barba normalmente pasa por el cuello y cubre el cuello.
Y precisamente, ¿cómo se dice voz en hebreo? Kol, que empieza con kuf. Y tzadik, la palabra justo en hebreo, termina con kuf. Y de aquí aprendemos, si tú quieres saber quién es justo, quién no es justo, mira cómo habla. Observa cómo habla y vas a saber si es justo o no es justo. Por ello la Torah tiene reglas estrictas de que si sale de la boca de una persona esa palabra es sagrada. Sale de la boca de una persona, no voy a tomar más soda hasta, por ejemplo, que me case. Y no voy a tomar más soda. O como el nazir, no voy a tomar vino hasta 3 meses. 3 meses voy a ser sagrado para Kadosh Baruj Hu. Y cumple. Y Baruch Hashem se le cuenta como si hubiese hecho un precepto. Y aquí vemos que Kuf, Kol, empieza con Kol. La voz de la persona determina si es Tzadik, justo, que termina con Kuf. Por lo tanto, hay que observar las personas que nos rodean cómo hablan. Si las personas que nos rodean hablan malas palabras, palabras obscenas, se burlan de las demás personas, humillan a las demás personas, hablan mal de otras personas, uno tiene que saber que cómo habla la persona, esa es su alma. Y esa persona no va a dudar en hacer lo mismo con usted y hablar mal de usted y hacerle daño a usted. Porque si uno es justo o no se determina por la voz, por cómo uno habla, cómo uno se expresa. Por lo tanto, debemos cuidar lo que decimos. Si decimos vamos a hacer tal y tal cosa, hay que cumplirlo. La Torah lo prescribe así. Podemos identificar a una persona si es justa o no, dependiendo de la forma que habla. Y así, con la ayuda del Creador, tengamos sabiduría, entendimiento, para no hacer votos que no son necesarios a menos de que queramos purificarnos, a menos de que queramos ser llamados Kadosh, santos, como el Nazir. Y Besrat Hashem, que el Creador nos dé todas las bendiciones, nos proteja y nos permita observar si las personas que están a nuestro alrededor hablan bien, dicen la verdad y son justas. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.